La Biblia nos enseña que desde el Antiguo Testamento, hermanos, desde Génesis 3:15, vayan por favor, ese texto es importante. Yo siempre he enseñado, desde que el Señor me lo revela en su Escritura, Génesis 1, a mí me parece que yo ahí veo a Jesús. ¿Quién es la luz, hermanos? Jesús, eso dice la Escritura. Y dice Génesis 1 primero: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. En ocasiones hay muchos hermanos que predican este pasaje del versículo 1 al 3 para hablar acerca de la salvación. Tu vida estaba desordenada y vacía. El diablo se movía por tu vida y estaba en tu rostro. El Espíritu de Dios ya empezaba a hacer movimiento, y de pronto el Señor dijo: ahora, luz, y despertaste. Y sí, hermanos, tiene una aplicación sana, mas sin embargo Génesis 1 al 3 no está hablando acerca de eso. A mí me gusta ver mucho ahí la luz, que de pronto Dios dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios de pronto, no sabes cuándo, pero dijo: ya. Porque ninguno aquí sabe cuándo. Probablemente sabemos cuándo fuimos salvos, que hubo un arrepentimiento genuino, y que nos sentimos miserables y basuras, y que nos dolió el corazón, no por mi pecado como antes, sino porque Cristo murió por mí. Y en ese momento podemos decir: fui salvado. Pero algunos otros hermanos no se dieron cuenta cuándo, y de pronto creyeron en el Señor Jesús, y a lo mejor no tenían mucho de qué arrepentirse como yo, y su arrepentimiento fue no tan drástico, mas sí hubo un dolor profundo, y cayeron a los pies del Señor. Pero muchos sí saben el cambio rotundo de sus vidas, que estaban en vicios, homosexualidad, prostitución, alcoholismo, drogadicción, ira desmedida y esas cosas, idolatría, y que el Señor dijo: hoy, y ¡fum!, llegó la luz y nos transformó por completo. Pero eso sucede cuando Dios quiere, hermanos. No depende de un buen predicador, ni de una buena lectura bíblica constante, ni de oración. Eso depende del Señor. Por eso nosotros tenemos una creencia bíblica, lo podemos sustentar con la Biblia, de que así como hay dos fees, hay dos arrepentimientos, que son parte del mismo. La fe inicial, que nos permite escuchar, empezar a creer, venir a la iglesia, y la fe salvífica, que viene después del arrepentimiento genuino, cuando el Señor nos rompe por mitad y de pronto creemos. Esa es la fe que falta en muchos cristianos, que de pronto vemos que se alejan de la iglesia o que no dan fruto. Nunca se han arrepentido de verdad. Nunca se han arrepentido de verdad. Porque la Escritura dice, hermanos, que quien da fruto es el mismo Jesús en nosotros. Entonces, si no doy fruto, es porque Jesús no está en nosotros. Eso dice Juan 15. Si pueden leerlo después. Entonces, yo puedo ver aquí parte del Evangelio o un anuncio, pero no podría decirte: esto aplícalo. Es la primera vez que Dios habla acerca del Evangelio. Evangelio, recuerda que es la buena noticia de que el hombre estaba inundado en pecado, pero Dios envió a su Hijo en rescate nuestro, para su gloria, por amor a nosotros. Ese es Evangelio. El Evangelio no únicamente se resume en la buena noticia. Si tú le preguntas a cualquier cristiano que no se congrega en una iglesia cristocéntrica o bíblica, te dice: buena noticia. Y cuando tú le dices: ¿para quién o por qué? Dicen: pues bueno, porque Jesús murió, porque me amó. No, hermanos, la buena noticia es el significado de evangelio. Pero hay muchos evangelios, muchos. Puede haber mi evangelio y yo te predico una buena noticia, tú la tuya, tú la mía. Pero el contenido de esta buena noticia, que es el único evangelio, poder de Dios para salvación, es que el Dios soberano, santo y justo, viene a la tierra en la persona del Hijo, a vestirse de hombre, a vivir como hombre, a doler como hombre, pero sin pecado, para pagar el rescate nuestro, para la gloria del Padre, por amor a nosotros. Eso es gran parte del Evangelio, hermanos. Entonces Génesis 1 me habla de una luz que de pronto Dios en su soberanía ordena, con el poder de su palabra: hágase la luz. ¿Y qué pasó? Entonces, por el poder de la palabra, hermanos, los muertos espiritualmente también viven.
¿Qué hacemos para que los hijos nuestros, vecinos, esposo, esposa, tíos, primos, hermanos puedan caer a los pies del Señor? Consejos morales: pórtate bien, deja de tomar, deja de fumar. No. Ve a la iglesia, porque ahí en la iglesia, sí, es bueno, ahí van a escuchar la predicación, pero yo lo que hago para que sea efectivo es predicarles el evangelio. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es el gran mazo, golpeando una roca, hermanos. ¡Pum! 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 Hasta que Dios dice: hágase la luz. ¡Pum! Sale agua, hermanos. Normalmente hay un contristamiento profundo y una pregunta que nos detona saber que esa persona en realidad ha creído y decir: ¿ahora qué hago si el Hijo de Dios murió por mí? ¿Qué puedo hacer ahora, hermano? Arrepentirte, creer. Eso es lo que nosotros tenemos como una señal, no la única, pero es una buena señal. ¿Qué hago ahora? El Hijo de Dios murió por mí. Génesis 3:15, hermanos, dice acerca de una profecía muy tremenda que se cumple. Dice, hermanos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la calcañar, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Tú le harás una herida profunda, pero el hijo de esa mujer, que es Jesucristo, te pisará la cabeza. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz: pisar la cabeza de la serpiente antigua, hermanos, que hizo caer a Adán y a Eva. Y tú sabes que una herida de pisada en la cabeza a una culebra es mortal. El Señor aniquiló a Satanás, hermanos. Bendito sea el Señor. Y esta es una palabra que tenemos que recordar. Esta escritura, que es fundamental, el primer anuncio en su contexto del evangelio, se hace, hermanos. Y de pronto el tiempo que leíamos en los versículos pasados el miércoles se cumple, hermanos. El Hijo de Dios vino, y eso quiere decir que el final comenzó. Eso es terrible para aquellos que no creen en Jesús, pero para nosotros es salvación, vida eterna. Estábamos ahogándonos en las profundidades de un océano, hermanos. Claro que no sabíamos, porque mi conciencia estaba completamente cautiva a la maldad. Pero de pronto el Señor, hermanos, en su benevolencia, ya ahogados, envió a su Hijo al rescate nuestro y nos sacó de donde pudo, hermanos, del lugar que no te imaginas, y nos dio vida. Pisa la cabeza de la serpiente y arrebata tu alma de tu antiguo padre Satanás. Bendito sea Dios. Aún siendo malos, hermanos, como hoy, aún siendo malos. Entonces, hermano, es claramente anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento también, y ocurre en el momento preciso, no cuando de pronto pasó, sino que este tiempo, hermanos, estaba corriendo desde la eternidad. Y por eso vemos tantas sombras de Jesús en la Biblia. Yo te ruego que leas el Antiguo Testamento y busques a Jesús. Te aseguro que cada 5 minutos me vas a hablar y me vas a decir: ya lo encontré aquí, ya lo encontré aquí también, aquí está Jesús. Eso sucede, hermanos. Jesús es cada anuncio de rescate, de redención, de amor, de reconciliación de Dios con los hombres. Cada artefacto que aparece, las varas, los mantos, los mares abiertos, el arca, todo eso, hermanos, es una sombra de Jesús. Como si Jesús, hermanos, saliera de casa para hacerlo de esa manera. Por eso en la última cena que tanto predicamos, el Señor se sienta y los ve de frente con un cuerpo de carne, sabiendo que estaba en problemas, pero les dice: oh amados, ¿hace cuánto tiempo deseo este momento? Venir a morir por ustedes, porque estaban perdidos y estaban a punto de ir al infierno. Y el día llega, hermanos. Estaba listo para ser atormentado en lo más profundo, pero valiente de valientes, también listo para pisar la cabeza de la serpiente. Y lo logró, hermanos. Lo hizo como hombre, siendo Dios. Entonces, hermanos, esto no sucede fortuitamente. No pasa de pronto porque, bueno, si quieres ve ahora. O voy a ir ahora, Padre, ¿estás de acuerdo conmigo? Claro. No, hermanos, el tiempo llegó. Miren Gálatas capítulo 4,
Versículo 4, hermanos, por favor. Dice 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Y cuando vino, ¿qué, hermanos? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es tiempo, ahora. Dice la siguiente porción: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, es un texto hermoso. Esas profecías que vimos el miércoles pasado, que suelen ser un poco pesadas porque anuncian a alguien que aún no ha venido, se cumplieron ya. Llegó el día. Hermanos, yo solo supongo que hubo un desorden en el cielo, hermanos. Yo puedo imaginar, hermanos, que el Hijo viene a sufrir un cambio, en el buen sentido de la palabra, a hacerse hombre. No era hombre, se vino a ser hombre. Hubo un cambio en él, hermanos, de no tener un cuerpo carnal, viene y habita un cuerpo carnal. El tiempo se cumple. Yo puedo creer, hermanos, que los ángeles y los arcángeles y los querubines y los serafines y todos los seres celestiales, hermanos, estaban rindiendo alabanza con gran gozo, pero también con gran dolor. El que los sostiene, su creador, venía a sufrir un tormento muy grande, y no era la cruz y los clavos y los látigos, hermanos. Sería abandonado por su padre. Y cuando escuchamos abandonado por su padre, ninguno de nosotros queremos pensar que somos capaces de abandonar a nuestros hijos en una situación así de vulnerable como esta, hermanos. Ninguno de nosotros. De hecho, todo lo contrario hacemos. Aún podemos solapar su pecado a fin de cubrirlos de un castigo. Y este texto, hermanos, dice que lo envía bajo la ley, es decir, a cumplirla. No le dijo, ve, al cabo tú estás libre. No. Bajo la ley, es decir, tú eres Dios, hijo mío, pero no te vas a aferrar a ser igual a Dios. Tú tienes los poderes de Dios, pero yo te los cuido. Y únicamente dependerás de ellos cuando me lo pidas a mí, dijo el Señor. Parafraseando textos que vamos a leer hoy, hermanos. Este pasaje es extraordinario. Esta frase, hermanos, cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? ¿De qué estás hablando, hermanos? Yo pienso que se debió haber traducido con mayúsculas y fosforescentes, hermanos, como lo tengo yo en mi Biblia. El cumplimiento del tiempo, el día esperado, hermanos, la lucha más grande que ha sucedido en la historia de la creación. Y esta frase, hermanos, cumplimiento del tiempo, está llena de significado. Y algunos podrían cuestionar la sabiduría divina detrás de un gran retraso de la llegada del Salvador. Muchos podrían decir, no, es demasiado, desde la caída, todo el tiempo. No, eso pasó porque pasó. Pero no, hermanos. Podrían preguntarse por qué se demoró tanto en venir. Lo mismo que muchos se preguntan por qué Cristo no viene otra vez. Podrían argumentar en contra de la larga espera que hubo entre la primera promesa de su venida en Génesis 3:15 que leíamos, que vendrá y habrá enemistad y habrá guerra, y su venida. Y pueden decir, oye, no inventes, ¿cuántos años? 4,000 años, no, está desfasado, esta es otra cosa. Este párrafo tiene otro significado. Sin embargo, hermanos, las Escrituras nos enseñan que Cristo vino en el preciso momento ordenado por su Padre, ordenado por Dios, ordenado por Él, por el Dios Trino, hermanos. Y en el momento exacto, ¿sabes cuándo? Cuando la humanidad estaba más necesitada. Conforme la humanidad ha ido avanzando, hermanos, el diablo ha usado más métodos de distracción. Más métodos de distracción. Por eso vemos a lo largo de los años del cristianismo que el compromiso se ha ido rompiendo cada vez más. Muchos dicen,
Y sobre todo son aquellos que no están constantes en el servicio, en las iglesias. Dicen, ¿y por qué la iglesia no crece? Como crecía la iglesia primitiva, que no predican la verdad. Sí, mi amado hermano, pero la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y el problema es que la iglesia hoy no. La culpa es de los pastores siempre. No, la culpa es de los miembros de la iglesia, que no perseveran en la doctrina de ¿quiénes? ¿Te das cuenta? Que no perseveran en la doctrina, en la enseñanza de los que enseñan. Ese es el problema, de que la iglesia no se haga robusta y poderosa. No está en la palabra de Dios, hermanos. Hay pocos hombres de esas congregaciones pequeñas como las nuestras que están con todo, hermanos, haciendo un ruido terrible para el infierno, como no tienes una idea. Y que normalmente se menosprecia, así como se menospreció la obra de Jesús. No creas que a Jesús le decían como al joven rico, ¡wow, Jesús, veniste con todo! A derribar potestades satánicas, a enseñar con autoridad, a hacer milagros. No, hombre, este hombre está increíble. No, hermanos, lo despreciaban y únicamente lo seguían porque les convenía seguirlo. Pero no era aplaudible. No era algo, hermanos, que se reconociera. Porque obviamente el mundo está bajo el principado de ¿quién crees? De Satanás. Y Satanás no te va a dar pompa y honor por tu buen servicio. Por eso el Señor dice, paciencia, tranquilos, aún no llegas a casa. Dios no es injusto para galardonar a cada uno según haya sido su obra. Y esto, hermanos, se demuestra fácilmente en las profecías del Antiguo Testamento, hermanos. Y demuestra que la venida del Hijo de Dios fue en tiempo perfecto, y lo mejor para nosotros que ya pasó, ya sucedió, ya vino, el fin comenzó. El fin comenzó, hermanos. Alguien pregunta, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Cómo que cuándo? Ya empezó. Ya empezó el fin. Aquellos días que anunciaban los profetas y decía en aquel día o en el día postrero es cuando el Señor viniera. Y ya vino, hermanos. ¿Qué falta entonces para que el Señor venga? Te invito a que leas Mateo 24 y tú me digas qué falta. No lo hagas ahora. Y tú dime qué falta para que el Señor venga, hermanos. Si Jesús de Nazaret, hermanos, no fuera el Mesías anunciado, entonces las Escrituras no se han cumplido. Si Jesús de Nazaret no fuera el Mesías anunciado, las Escrituras son mentira y no van a poder ser cumplidas nada. Si Jesús no es el Mesías anunciado, mejor deshazte de tu Biblia. Y hay algunas verdades que espero que el Señor nos ayude, porque son un tanto complejas de comprender, y sobre todo Daniel. Pero de acuerdo con Génesis 49:10, hermanos, si quieren vayan conmigo. No sé tú, yo tengo que anotar todo, porque cuando estoy sin mis anotaciones, estoy casi en blanco. Casi en blanco. Génesis 49:10. Dice, hermanos, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es importante saber este significado, hermanos. Silo es una referencia al Mesías, como reconocen los antiguos textos judíos. Silo hace referencia al Mesías, hermanos. Esto promete que un descendiente de Judá, según Génesis 49:10, reinará hasta la venida del Mesías. Un descendiente de Judá reinará hasta la venida del Mesías. Y en el año 70 después de Cristo, hermanos, la ciudad de Jerusalén fue destruida y la autoridad del dominio político de los judíos fue arrebatado. Y la nación fue dispersada. Por casi 2 milenios no han existido, un solo gobernante de la tribu de Judá. Si Jesús no es el Cristo, entonces la promesa de Dios en Génesis 49:10 falló. Ha fallado, hermanos, porque el tiempo ya pasó, eso ya sucedió y la promesa ya no puede ser cumplida. Otra demostración de esto, hermanos, acerca de que esto ya pasó,
que el Mesías vino y que es Él el anunciado, está en Daniel 9:24 al 27. Déjame checar si es el texto correcto. Sí. ¿Qué les dije? 9:24, hermanos. 9:27, 24 al 27. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. 27 al 24, ¿ok? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿te acuerdas que dice Isaías acerca del Hijo de Dios, hermanos? Príncipe de paz, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Te das cuenta? Después de 72 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. La ciudad de Jerusalén, hermanos, sería reconstruida en 7 semanas de años. 7 semanas de años. Después de la cautividad, el Mesías aparecería 72 semanas de años. 434 años, eso es semanas de años. 449 años, serían 49 años después de la cautividad, son 7 semanas de años, son 49 años. Y 434 años son 72 semanas de años. Después de la reconstrucción de Jerusalén, esto pasaría. Esta profecía, hermanos, coincide perfectamente con la vida de Jesús. Si Jesús no es el Cristo, entonces la promesa de Dios en Daniel 9:24 al 27 ha fallado, porque el tiempo ya pasó, eso ya sucedió, y la promesa ya no puede ser cumplida otra vez, ya se cumplió. Malaquías 3:1 y 3, hermanos. Malaquías 3:1 al 3. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, Malaquías enseña que el Mesías vendría cuando el segundo templo todavía estuviera en pie. El segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Malaquías dice que el Mesías vendría antes de que este segundo templo estuviera en pie aún. Si Jesús no es Cristo, hermanos, entonces esta profecía ha fallado,
porque el tiempo ya pasó y la promesa ya no puede ser cumplida. Dice también la Escritura, hermanos, que el Mesías será hijo o descendiente de David, y él vendría en un tiempo cuando la casa de David estuviera en un estado bajo y mantenida en desprecio como un árbol que ha sido cortado de la raíz. En Isaías 11, si me quieren acompañar, hermanos. En ese tiempo vendría el Señor, cuando estuvieran en un estado bajo y mantenidos en desprecio, hermanos. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Las Escrituras declaran, hermanos, que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús llegó como el Mesías, hermanos, en un tiempo como este. Si Él no es el Mesías, entonces las Escrituras no pueden ser cumplidas, porque hasta la raíz de Isaí fue arrancada en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En ese tiempo, hermanos, todas las evidencias genealógicas fueron destruidas cuando se destruyó el templo, y ahora sería imposible demostrar la genealogía de cualquier Mesías propuesto. Los judíos, hermanos, esperan aún a que venga el Mesías. Jamás van a poder ellos quedar satisfechos, porque todo este tiempo ya pasó y todo fue cumplido. Amén, hermanos. Entonces, fue anunciado en el Antiguo Testamento, llegó el cumplimiento conforme a profecía también, y el Hijo se hizo hombre. Pero ahora en el Nuevo Testamento hablaremos acerca de la encarnación. Hablamos del Antiguo Testamento, anuncio, cumplimiento, y ahora hablamos que el Hijo se hizo hombre, y nos apoyaremos en el Nuevo Testamento, hermanos. La encarnación del Hijo de Dios a través del nacimiento virginal es una doctrina, como enseñábamos días atrás, esencial de la fe cristiana y del Evangelio. Es decir, el mensaje del Evangelio debe contener la encarnación de un hombre en una virgen. Es fundamental, hermanos, en la doctrina. Una vez que nos sacudimos el polvo de aborrecer el nombre de María, porque cuando llegamos a Cristo parecía que María era el peor demonio de los demonios. No, hermanos, María es una hermana que está descansando, durmiendo en el Señor, plenamente, esperando gran galardón también. Mas no le adoramos. Damos gracias a Dios por su vida. Entonces es esencial, hermanos. Es imposible llegar a esta doctrina sin negar el claro testimonio de las Escrituras y el duradero testimonio de la Iglesia. Es imposible negar esta doctrina sin negar el claro testimonio de las Escrituras y el duradero testimonio de la Iglesia. Si la concepción de Cristo, hermanos, si la concepción de Cristo no fue sobrenatural, entonces Él no era Dios encarnado. Si la concepción de Cristo no fue sobrenatural, hermanos, un acontecimiento sumamente extraño, sobrenatural, por arriba de lo normal, extraordinario. Si no fue así, entonces, hermanos, Dios no ha visitado la tierra y el Evangelio es una mentira. Y la cruz no tiene poder para salvar a nadie. Por esta razón, hermanos, es muy necesario que prestemos mucha atención a estas doctrinas. Es fundamental que tú y yo la abracemos con fidelidad absoluta. Y aun si nos cuesta la dificultad, hermanos, de pronto nos cuesta por dificultad creer que Cristo fue puesto en una virgen, pidamos al Señor ayuda, hermanos. Es fundamental. ¿Qué significa decir que Jesucristo es Dios encarnado, hermanos? ¿O que es Dios en la carne? Esto es extremadamente importante. ¿Qué significa decir que es Dios encarnado o Dios en la carne? Es extremadamente importante que tú y yo, hermanos, entendamos y abrazamos que el Hijo de Dios, escucha bien, que fue una fuga en algunos de ustedes por sus preguntas que me hicieron el miércoles pasado.
El Hijo de Dios no dejó de ser Dios en la encarnación. El Hijo de Dios no dejó de ser Dios en la encarnación y tampoco tomó para sí mismo una naturaleza intermedia entre Dios y hombre. No, hermanos, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, no dejó de ser Dios, ni tampoco dijo, bueno, voy a ser en parte Dios y en parte no. Eso no, hermanos, eso es una mentira. No es así. El Hijo de Dios, hermanos, se convirtió en algo que Él nunca había sido antes. Y Él añadió a su deidad humanidad, o añadió a su humanidad deidad. Se hizo Dios hombre. Era Dios desde la eternidad, pero se hizo hombre siendo Dios. Es importante que no vayamos a creer o a pensar o a enseñar que Dios, porque se despojó de gloria, se despojó de deidad en Cristo. No, hermanos, vino completamente Dios. Completamente Dios, pero completamente hombre. No mitad, no una porción, no un cachito, no una pizca. El que nos visitó, hermanos, y fue hasta la cruz, es Dios. Y es extremadamente importante que esto lo dejes dentro de ti. Porque es muy fácil mencionar 100% Dios, 100% hombre, pero es muy difícil llevarlo a tu cabeza, aterrizarlo, abrazarlo y creerlo y gozarte de eso. 100% Dios, 100% hombre. Él se convirtió en algo que Él nunca había sido antes. Nunca había sido hombre, nunca había tenido carne, no tenía la necesidad de sentir dolor en un cuerpo putrefacto. El Dios soberano, el eterno, el glorioso, el que tiene huestes celestiales, hermanos, alabándolo todo el tiempo, que es feliz consigo mismo, autoexistente, hermanos, que es feliz consigo mismo, hermanos, que es feliz consigo mismo, que ni tú ni yo lo hacemos feliz como tal, que no necesitaba de nada ni nadie. Ese Dios fue el que se humilla para venir acá y convertirse en hombre. Él añade humanidad a su deidad. Se hizo Dios hombre y es una persona, la única persona con dos naturalezas distintas pero indivisibles. Dos naturalezas distintas, hermanos, divina y humana. Jesucristo es divino y humano. Él, hermanos, escuchen bien, no abandonó ninguno de sus atributos divinos. Si nosotros hablamos de los atributos de Dios, que los vamos a estudiar más adelante, no podemos decir que Él abandonó algún atributo como tal. Hay algunos teólogos, hermanos, teólogos del Señor, que dicen que Él abandonó, por ejemplo, la omnisciencia, que abandonó la omnipresencia. Y tiene mucho sentido, porque en la humanidad de Jesús, hombre, Él no estaba en cualquier lugar al mismo tiempo, pero en su divinidad, en su deidad, sí. Él no abandonó sus atributos. Él no dejó de ser misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, lleno de justicia, lleno de ira, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de gracia. No, Él siguió siendo Dios porque es eterno. Y eterno no es que antes era y después no, es eterno. Eterno, eterno, el mismo, siempre, solo que adoptó la humanidad. Se hizo hombre, hermanos, Dios hombre. Dos naturalezas, divina y humana. Y lo más importante, hermanos, sin demeritar lo demás, es que Él no abandona ninguno de sus atributos divinos. Y aquí viene lo mejor, sino que voluntariamente sometió el uso de esos poderes divinos y únicos de Dios al Padre. Es impresionante saber que Él tenía todo el poder, pero se somete al Padre, para que cuando el Padre le concediera, Él pudiera hacer lo que quería hacer. Pero nuestro Salvador es tan grande y tan hermoso y tan valiente que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podía? Claro que podía.
pero prefirió sufrir, hermanos, por nosotros. Por nosotros. Él voluntariamente se somete. El uso de estos atributos dependía de la voluntad del Padre. Por eso el Señor oraba y decía, se haga tu voluntad. Si tú quieres, Señor, permitirme poderes para ser librado del abandono que está a punto de suceder, Señor, hazlo. Pero de pronto recordaba, hermano, cada uno de los suyos y decía, así déjalo. Pero con, hermanos, un dolor indescriptible. Jamás tú y yo, si somos creyentes, lo podremos conocer. Ser abandonado por su Padre era el sufrimiento del Señor. Y Él podía no ser abandonado, claro, pero Él se abandonó también. Por eso creo que de los textos más impactantes para mí, que si Dios me permite en el Congreso profundizaré ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 5, al 8, al 10, al 12, hermanos. Impresionante. Pienso que sería muy bueno orarlo, leerlo, orarlo, hasta que el Señor me rompa las piernas y caiga de rodillas y pueda comprender esto profundo, hermanos. Él no tomó meramente la forma externa de un hombre, ni tampoco simplemente parecía ser hombre. Él se hizo un hombre de verdad, real como tú y como yo. Si era negligente, podía subir de peso, hermanos. Podía desnutrirse, podía enfermarse, podía hacer todo. Pero entonces cuando dices, pero él se acercaba a la gente y no se enfermaba, es que era un superhéroe. Es un superhéroe, hermanos. Pero lo que sucede es que estaba bajo la voluntad de Dios. Dios Padre no quería que él se enfermara y fuera contagiado para cumplir su voluntad. Y eso me da tanto gozo, porque como hijos de Dios, si nosotros hacemos la obra que Jesús hacía, aún sea extremadamente peligrosa, si el Padre no quiere que me pase nada, no me pasa nada. Y si quiere, me pasa. Le pasó a Jesús, murió en la cruz, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Él no abandonó ninguno de sus atributos divinos, sino que voluntariamente se sometió al uso de ellos conforme a la voluntad de Dios. Señor, lo que tú quieras. ¿Tú me quieres dar hoy pan? Gracias, Padre, por tu hermosa voluntad. ¿Tú quieres, amado Señor, que hoy yo duerma? Gracias, Señor. ¿Tú quieres que hoy vaya y predique allá? Gracias, Señor. ¿Tú quieres que hoy sane a este hombre? Gracias, Señor. Y es el ejemplo más hermoso para ti, para mí, para confiar de la voluntad de Dios. Si Dios quiere, va a suceder esto o aquello. Si no quiere, no va a suceder nada, hermanos. Lo que estoy tratando de enseñarte aquí es que Jesús, como hombre, no era más que tú. ¿Suena muy peligroso, hermanos? Jesús como hombre no era más que tú. La diferencia abismal es que no había pecado en él, pero era como tú. Es decir, yo puedo hacer lo mismo que Jesús hacía, si es la voluntad de Dios, sí. Y Jesús dijo, ustedes harán lo mismo que yo hacía y aún más. Yo también puedo caminar kilómetros para predicar el Evangelio. Yo también podría morir por predicar el Evangelio. Yo también podría ser encarcelado por predicar el Evangelio. Yo también podría humillarme y servirte a ti. Yo también podría resistir hambre, ayunar, reprender a Satanás y aguantarme la tentación por amor al Padre, como Jesús lo hizo. Los suyos no tienen pretexto, hermanos. Y es hermoso ser confrontados y decir, oh Señor, y empezar a trabajar. Es algo que los pastores creo que aborrecemos, el exhortar y ver el resultado por la exhortación. Uno se carga como un papá que carga la mano en su hijo. Oh, es que la exhortación fue muy dura, ya por eso los hermanos ya vienen a todos los servicios. Ay, hubiese sido diferente, Señor, pero bueno, así lo quiso, por el poder de su palabra. Levanta, te confronta, te sientes como si la predicación te señalara a ti. Y ahí tienes la opción, agachar cabeza y decir, Padre, sea tu voluntad, o sacudirte el polvo y seguir haciendo la tuya. Pero podemos hacer la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, hermanos. Él se hizo hombre real, no a medias. Hombre real como nosotros. También le picó el mosco, hermanos. Todas esas cosas como a ti y a mí. También tenía ocupaciones, era carpintero. También pudo haber dicho, no, ahorita no puedo, es que tengo un pendiente que hacer. Pero su vida, siendo Dios,
La llevó a la humillación para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué es lo mejor? Nunca lo abandonó el Señor. En ese sentido, lo abandonó cuando por culpa tuya y mía pagó por nuestro pecado. En ese momento sí lo abandonó. Nunca lo abandonó. Así como Dios a ti y a mí tampoco nunca nos ha abandonado a pesar de lo mediocres que somos en Cristo Jesús. En Mateo 1, hermanos, capítulo 1, versículo 18 al 25, si me acompañan, por favor, hermanos. Uno, 18 al 25, hermanos. Aquí en este versículo, hermanos, en estos textos, se encuentra el primer registro de la concepción milagrosa de Jesucristo. Y yo quiero que pongas atención en la lectura para que me ayudes a ver qué declara uno de estos versículos acerca de la encarnación del Señor Jesucristo en una concepción milagrosa. Dice el versículo 18, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, pues podían matarle, hermanos, por haberse embarazado fuera del matrimonio, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. No era hijo de David, sino era descendencia. ¿Recuerdan por qué dice hijo de David? No temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué creen que le dice esto, hermano? Te insisto, ¿qué pasa, mi amado hermano, si tu esposa llega y te dice: fue el Espíritu Santo quien me embarazó? ¿No temerías? ¿No dudarías de tu esposa? José no era diferente a nosotros, hermanos. José era igual a nosotros. José era igual a nosotros. Y temía. No temas. Recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del ¿quién? Del Espíritu Santo es. Y dará a luz, es una promesa, una profecía del ángel que se cumple, hermanos. Porque Jesús nació, ¿o no? Dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenemos que hacer la concordancia al Salmo 138 y Lucas 1:31, pero déjalo ahí. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de su profeta. Isaías capítulo 7, versículo 14. Hermanos, vean sus Biblias ahí. Ese pequeño texto que te acabo de dar viene ahí abajo. ¿Ya lo viste? Si no, viene mero abajo, en la letra que corresponde, justo en donde yo termino, está ese texto, abajo de la lectura que te estoy dando. Por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El hijo nacido de virgen, un hombre que es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Qué sabio José, gloria a Dios. Pero no la conoció. Esa palabra conocer, hermano, no tiene sentido si ya es su prometida y no se han casado. ¿Cómo que no la conoció? Pues que no se conocían ya. ¿Sí te conocen o no? Conocer habla acerca de una intimidad matrimonial. No habían tenido una relación matrimonial, por así decirlo, hermanos. No habían tenido relaciones, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Tenía que nacer de una virgen. Obviamente María dejó de ser virgen, hermanos, en el nacimiento de Jesús. Hasta entonces le conoce. Hermano, en estos textos se encuentra el registro de la concepción milagrosa de Jesucristo. ¿Qué verdad declara el versículo 20? Si alguien puede decirlo en voz alta.
¿Qué verdad hay ahí, hermanos, acerca de lo que estamos hablando? Concepción del Espíritu Santo. Concepción del Espíritu Santo. La palabra concebido, hermanos, se traduce de la palabra griega genao. Genao, que significa procrear o engendrar. Concebido, procrear o engendrar. Es decir, el Espíritu Santo engendró ahí en María un hijo. Es el término común utilizado para describir la concepción de vida en el vientre de una mujer. Esa es la palabra adecuada, concebido, para poder describir la vida en el vientre de una mujer, hermanos. Entonces el testimonio de las Escrituras declara que Jesús no tuvo padre terrenal, sino que fue concebido de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. José es padre adoptivo, hermanos. Gloria a Dios por la vida del hermano José. Gloria al Señor, hermanos. En Lucas capítulo 1, versículo 26, si me acompañan, estamos a punto de terminar, hermanos, en unas 2 horas más. Lucas, ya me conocen. ¿Para qué me invitan a predicar aquí? Pero si se aburren, no hay problema, ¿eh? Yo no me aburro. Tengo aquí un tapetito acolchonado para no cansarme. 1:26 al 38. Vamos a leer esta porción grande, hermanos. 1:26 al 38. ¿Me pasas mi vaso, por favor? Aquí vamos a encontrar una descripción todavía más detallada, gracias, de la concepción, hermanos, sobrenatural del Hijo de Dios. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por estas palabras y pensaba qué satulación sería esta. ¿Qué está tratando de decir este ángel? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Te das cuenta? Alguna vez preguntaba, ¿por qué Dios eligió a María? Y decían, porque era muy buena. No, fue por gracia. Gracia de Dios. No merecía, pero por gracia fue elegida, hermanos, delante de Dios. Dice el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Isaías 9:7 te puede apoyar en el Antiguo Testamento. Si te das cuenta en tu Biblia, ahí viene esa concordancia. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, no he tenido intimidad con un varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Santo ser se escribe en nuestra traducción con mayúsculas, haciendo referencia a deidad. A deidad. A menos de que sea nombre propio, los nombres que aparecen con mayúscula, hermanos, son refiriéndose a la deidad, a nuestro Señor. Dice, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, otro milagro. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios, bendito el Señor. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Mira qué belleza, doxología, alabanza de María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Más adelante, si quieres ver una alabanza de María hacia el Señor, lee los versículos siguientes en la visita de María Elizabeth. Entonces, hermanos, de acuerdo con el versículo 34 de este texto, ¿cuál fue la reacción de María ante el anuncio angelical de que sería madre del Mesías? ¿Cómo reacciona en el versículo 34? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo será esto? No conozco varón. ¿Qué quiere decir eso? Conozco acerca de intimidad matrimonial o de pareja, hombre y mujer. Soy virgen. Soy virgen. ¿Cómo? ¿O cuándo sucedió? ¿Cómo es posible? Y el ángel le explica, hermanos. ¿Cuál es la reacción suya? ¿Cómo es que su reacción, hermanos, está reforzando la verdad de que la concepción de Cristo es sobrenatural? No solamente como la de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, que en su edad avanzada, bueno, también es un milagro, pero ahí sí hubo relación. En este caso no, hermanos. En este caso se habla aparte de una virgen, y María está confirmando ese acto sobrenatural. ¿Cómo yo, si no conozco hombre? No puede ser. Hey, tranquila, no temas. También son pasajes que vemos muy normal. No, el ángel se le apareció. Hermanos, hermanitas, un ángel se te ponga enfrente. Un ser deslumbrante, celestial, frente a ti diciéndote cosas de parte de Dios. ¿Cuál es tu reacción? María no era una supermujer, era una niña como todos nosotros aquí, hermanos, igual. No tenían una mente diferente y estaban acostumbrados a relacionarse con los ángeles. Y no, hermanos, igual que nosotros. Es un acto impactante que debes de esforzarte por darle fuerza. Necesitamos, hermanos, hacerlo con fuerza. Pues aunque yo lo hice con fuerza, mírate. Estamos ahí. Es algo normal. El pecado nos tiene sin impacto, hermanos. Pero el poder de la palabra de Dios traspasa, hermanos, aún eso. Entonces la virginidad de María se declara 5 veces en los evangelios, hermanos. No vamos a ir, pero solo lo cito. Mateo 1, 23 al 25. Lucas 1, 27, 2 veces. 27 y versículo 34. Y aunque también no podemos rechazar el testimonio de los apóstoles acerca del nacimiento virginal, hermanos, no puede negarse que ese fue parte de su testimonio. Es decir, podemos creer que los apóstoles también daban testimonio de que el Jesús del que hablamos, Cristo, Dios hombre, nació de virgen. Porque ellos tenían los antecedentes del Antiguo Testamento que estamos estudiando el miércoles pasado. ¿Ellos qué predicaban? ¿El Nuevo Testamento? Predicaban profecías en su cumplimiento. Les tocó ver el cumplimiento. Lo que predicaban ellos eran las profecías y la ley cumplida ahí. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, hermanos. Como nosotros hoy, qué arma, qué bendición tan grande. La pregunta de María, hermanos, no fue fruto de la incredulidad. No creemos que María haya sido una mujer incrédula. Era una judía, devota. Y viene del linaje de pueblo elegido por Dios también, hermanos. Ella tenía fe, pero es turbada por la aparición del ángel, obviamente. Mas, sin embargo, no más allá de lo que podía soportar, porque en la soberanía de Dios sostuvo su organismo para que no muriera. Es lo más seguro, ¿no? Si no, un hombre cualquiera sin el sustento de Dios, vemos un ángel y caemos muertos probablemente. O desmayados, o nunca volvemos a ir a la iglesia. Pero Dios sostiene, hermanos, para el cumplimiento de su palabra. Entonces la pregunta no es fruto de su incredulidad. No creo que seas un ángel, como yo, el Espíritu Santo. No, este es un hecho de que ella era virgen en verdad. Y se asombró y dijo, ¿cómo yo? Si no he estado con hombre. A ver, ¿qué es esto? Y obviamente en su humanidad podemos creer que se preocupaba porque la ley demandaba que fueran muertas lapidadas, hermanos. Ese tipo de mujeres que se embarazaban fuera del lazo matrimonial. Miedo, impacto, soy virgen. ¿O a qué horas perdí el conocimiento? ¿Con quién estuve? No, esas son cosas que ella tenía, pero no por falta de fe. ¿Cómo es posible que yo pueda ser madre sin haber tenido una relación? ¿Cuál es la respuesta, hermanos, del ángel en el versículo 35?
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la misma palabra de cubrirá con su sombra viene de una palabra griega bastante difícil que es episquisiazo, o también se pronuncia episquiazo, por misericordia de nosotros que no lo pronunciamos bien. Y se usa, hermanos, acerca de la nube brillante que cubrió a Pedro, Juan y a Jacobo en el monte de la transfiguración. Esa misma palabra de te cubrirá con su sombra viene de la palabra griega episquiazo, que se usa también cuando acabamos de estudiar en Marcos 9:7, Juan, Jacobo y Pedro son cubiertos con una nube en el monte de la transfiguración. Eso es lo que dice cubrir con su sombra, una nube brillante, hermanos, en el monte de la transfiguración. Entonces, el lenguaje también nos recuerda, hermanos, acerca del registro de la creación. Cuando el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas, en Génesis 1:2, hace referencia a eso, es la misma palabra, ya que el Espíritu Santo fue el agente principal en la creación del universo. Ese es como el trabajo, hermanos, de la persona del Espíritu Santo, dar vida. Cuando Jesús habla a Lázaro, Lázaro, levántate y sal. Es el poder de la palabra y el Espíritu Santo es el que levanta a los muertos. El Espíritu Santo es el que hace la obra en ti. Tanto el llamado, cuando nos predican, si hay un llamado sin Espíritu Santo, hay muerte. Es como el testigo de Jehová. El testigo de Jehová no cree en el Espíritu Santo, predican y son puros doctos de la Biblia, pero sin el Espíritu. Y como alguna vez lo dije, este libro, hermanos, sin revelación del Espíritu Santo no es nada. Y tengo cuidado con lo que digo. Si el Espíritu Santo no nos revela las palabras aquí escritas, estas letras son muertas para nosotros, como lo son para todos los demás. Todas las sectas y religiones no creen en el Espíritu Santo. El testigo de Jehová sabe la letra de memoria, pero está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo es el agente, hermanos. Por eso el Espíritu Santo es quien pone vida en ¿quién? En María. Hizo toda la creación, dice Génesis 1:2, el Espíritu se movía ahí, el Creador, entonces dio vida en el vientre de una virgen. Fíjate en el versículo 37, hermano. El ángel Gabriel hace una declaración importante acerca de Dios. ¿Cómo es que esta verdad fundamental para nuestra creencia de la concepción milagrosa de Jesús nos da paz o nos hace referencia a esto? Dice el versículo 37. Ay, me perdí. Porque nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Y es una declaración del ángel. Y es muy importante, hermanos, que recordemos esto. No hay nada imposible para Dios. ¿Eso quiere decir que vamos a asegurar cada cosa que digamos en nombre de Dios? No, hermanos. Primeramente recordamos que sea la voluntad del Señor. Pero que sea la voluntad del Señor no se va a hacer porque el Señor no quiere, sino es tener la seguridad de que va a suceder conforme a la voluntad de Dios. Y a fin de cuentas va a ser bueno, agradable y perfecto. Entonces, hermanos, una vez que se establece la fe en un Dios omnipotente, no es difícil creer en la concepción milagrosa de Cristo en un vientre virginal o de una virgen. Una vez que tú y yo establecemos nuestra fe no en un Dios, sino en el Dios omnipotente, que es todopoderoso y eterno, no es difícil creer que Cristo nació de una virgen. Es Dios, nada es imposible para Él. Es lo que el ángel nos enseña en su declaración. Dios puede hacer cualquier cosa, excepto, escucha bien esto, es importante, excepto aquello que contradice su naturaleza santa, justa y llena de amor. Es lo que compartí el domingo. No puedo ponerle el nombre de todo a Dios. Lo hago para gloria de Dios. Voy a poner un bar. Lo hago para gloria de Dios. Voy a poner un club nocturno.
O lo hago para gloria de Dios, voy a tocar heavy metal o thrash. Lo hago para Dios, voy a robar un poco, pero Dios sabe que lo hago para ayudar a la gente pobre. Hermanos, todo lo que contradice la justicia santa, el amor y la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces Dios puede hacer cualquier cosa, excepto no porque no tenga el poder, sino porque Él no tiene absolutamente nada de pecado. Amén. Para terminar, hermanos, leamos Juan capítulo 1, versículo 14, que lo estuvimos leyendo la semana pasada. Y vayamos a casa con el gozo de este Dios omnipotente que se encarnó, hermanos, habitó entre nosotros, no pecó, murió por nosotros y resucitó, hermanos. Bendito Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo del que estamos hablando, hermanos, fue hecho carne, fue hecho, Juan está hablando ya hecho, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y qué, hermanos, y de verdad. No hay mentira en Él, no hay nada turbio, todo es realidad en Cristo Jesús. El Señor, hermanos, ese Jesús que predicamos lleno de misericordia, de amor, increíble. Juan vuelve a hacer énfasis, hermanos, en primera de Juan capítulo 1, perdón, pero tengo que leerlo. Este verbo que se hace carne es el que Juan desesperadamente nos dice en primera de Juan 1, lo que era desde el principio. ¿Recuerdas, Juan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Jesús, hermanos, vino al mundo. Vamos a pedir ayuda a este Dios, hermanos, para oírnos.